¿Puede la ciencia demostrar la existencia o inexistencia de Dios? Todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta y quizás no todos tengamos la respuesta clara. Es probable que en ocasiones dudemos. Si eres de los que se hace estas preguntas, si quieres seguir investigando sobre la existencia de Dios, recordarte que en el canal de YouTube de Radio Solidaria, también en Solidaria TV en su cuenta oficial, tenemos mensajes, reflexiones que van a resolver nuestras dudas. También tenemos a nuestros pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo que nos comparten la palabra y hablan sobre la existencia de Dios en sus mensajes. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? La ciencia no puede demostrar la existencia de Dios porque la ciencia, en el sentido moderno de la palabra, vale solo para las cosas perceptibles por los sentidos. Solo sobre estas cosas pueden ejercitarse los instrumentos de investigación, de verificación. Pretender probar en un laboratorio la existencia de Dios equivaldría a reducirlo al rango de los seres humanos, lo cual supondría un error metodológico de partida, ya para empezar. Ahora bien, ¿puede la ciencia demostrar la no existencia de Dios? No, en absoluto. Por la misma razón que no puede demostrar su existencia, porque el método científico no puede responder a la pregunta por la existencia de un ser que sí existe. Todo porque excede completamente los límites de la ciencia. La ciencia debe reconocer sus límites y no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios. Hay quien piensa que la ciencia, a medida que se va desarrollando, va destruyendo poco a poco la necesidad de creer en Dios, hasta que llegará un momento en que ya podremos explicarlo todo por nosotros mismos. Y entonces quedará en evidencia la inexistencia de Dios. ¿Puede la ciencia aportar fe? Es otra pregunta interesante. Dios ha dotado al hombre de inteligencia para que se pregunte por las cosas, para que busque, para que encuentre. De manera que aunque las ciencias experimentales no pueden demostrar la existencia de Dios, los científicos pueden descubrir en el mundo las razones para afirmar la existencia de un ser que lo supera. Hay muchos científicos que han hecho ese descubrimiento y en sus investigaciones han encontrado múltiples argumentos para afirmar que la existencia de Dios es razonable. Así lo expresaba Pierre-Paul Grasset, el famoso zoólogo francés. Si yo he vuelto a la fe, ha sido a través de la ciencia, a través de un proceso científico. El azar no puede ser una explicación. Es materialmente imposible. Y esa opinión la comparten también los físicos. Una suma de azares no crea una ley. Una suma de azares no crea la adaptación. Por falta de tiempo y por no haber suficientes combinaciones posibles. Esto es lo que decían estos científicos. ¿Cuál es la relación entre la fe y la ciencia? No puede haber nunca desacuerdo entre fe y ciencia. Todo tiene su origen en Dios. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Ni lo verdadero puede contradecir jamás a lo verdadero. No hay motivo de competitividad alguna entre la razón y la fe. Una está dentro de la otra y cada una tiene su propio espacio de realización. Esto es lo que dijo Juan Pablo II. En Dios está el origen de cada cosa. En Él se encuentra la plenitud del misterio. Está su gloria. Y al hombre, a ti y a mí, nos corresponde la misión de investigar, de escudriñar, sobre todo, de orar, de buscar a Dios, para que nos aumente la fe. ¿La fe puede aportar algo a la ciencia? Otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hay que interpretar
lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, la creación, ¿tiene relevancia para nuestra vida? Por supuesto. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y después nos ofrece, como ya sabéis, el relato de la creación en 6 días. No podemos interpretar estos primeros capítulos de Génesis de una manera literal. Eso le ocurrió a Einstein. Perdió la fe a los 9 años cuando comenzó a leer libros de divulgación científica, porque había contradicción entre ellos. Había contradicción entre ellos y el primer capítulo del Génesis. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. De este capítulo 1 de Génesis se pueden sacar 3 conclusiones. Que todo lo que existe es obra de Dios, eso tú y yo lo sabemos. Que solo Él es el creador, eso tú y yo lo sabemos. Y que todo lo que existe es bueno y depende de Él, eso también lo sabemos. Esto es lo que nos enseña la Biblia sobre el origen del universo. La Biblia no enseña física ni astronomía. O sea, la Biblia podríamos decir que la Biblia nos enseña lo que no podemos averiguar por nosotros mismos. La Biblia nos enseña no cómo van los cielos, sino cómo vamos al cielo nosotros. ¿Recuerdas esta frase de Galileo? La fe es la clave de todo. Fe en Dios, creer en Él, creer en que Dios envió a su Hijo para que tú y yo hoy tengamos vida. Creer en Dios no solo es reconocer su existencia, sino confiar en Él con todo nuestro corazón. En un mundo lleno de incertidumbre, de dudas, la fe en Dios nos da esperanza, nos da dirección, nos da propósito. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en Dios significa confiar en su amor. Dios nos ama incondicionalmente y tiene un plan para cada uno. Creer en Dios significa aceptar su guía. Aunque no siempre entendamos su camino, es el perfecto. Es el camino que tenemos que tomar. Dios te dirige con sabiduría. Creer en Dios significa vivir con esperanza, aún en los momentos difíciles. Dios en esos momentos nos da paz, nos fortalece. Creer en Dios significa reflejar su amor, reflejar a Cristo. Nuestra fe debe traducirse en acciones de amor, es decir, servir a los demás. Vemos a Dios reflejado también en el amor a los demás, en cómo nos bendice cada día. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios con todo nuestro corazón? Hoy es un buen día para fortalecer nuestra fe, para entregar a Dios nuestras preocupaciones. Que el Señor nos ayude a creer más en Él cada día. Que Dios nos dé la certeza de que Él está con nosotros, aun cuando no lo veamos. Dile al Señor que llene tu corazón de fe, de esperanza. Dile que te permita reflejar su amor a los demás. Creer en Él, creer en Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Un encuentro con Jesús cambiará tu vida. ¿Esto es así? ¿Esto es una realidad? ¿Esto es verdad? En los evangelios vemos tantos testimonios de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesús y Jesús cambió por completo su vida. Un encuentro con Él, un encuentro con Jesús cambiará tu vida por completo.
La pregunta es, ¿quieres tener tú un encuentro personal con Jesús? Es una buena pregunta. La respuesta depende de nosotros. La respuesta depende de ti y de mí. Y sabes una cosa, Jesús es un caballero. Y Él no va a obligarte. Él no va a obligarte a que le escojas. Él está a la puerta de tu corazón llamando. Un encuentro con Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y en la Biblia vemos historias de personas cuya vida cambió por completo al encontrarse con Él. Jesús no solo cambió su circunstancia externa, sino también su corazón, su mente. Uno de los aspectos de un encuentro con Jesús es el amor incondicional que Él ofrece. Él no mira nuestras imperfecciones, Él no mira nuestros errores. Él extiende una gracia que nos llama a cambiar y a ser mejores, no por nuestras propias fuerzas, sino por su poder, el poder de Jesús que transforma. Es en la presencia de Dios donde nos damos cuenta de cuán profundamente Él nos ama. Y ese amor nos mueve a una vida de arrepentimiento y restauración. Es en la presencia de Dios. El otro día pude compartir en la iglesia a la que asisto un mensaje sobre el salmista Asaf. Dice la palabra en el Salmo 73 que Asaf por poco resbala, por poco tropieza, por poco se aparta de la fe, porque tuvo envidia de los impíos. Y empieza a enumerar varias situaciones donde ve como el impío, el pecador, el malvado, el que hace lo malo, prospera. Asaf decía que están bien de salud cuando los justos están enfermos. Habla de que los impíos blasfeman contra Dios y aún así son prosperados. Asaf ve cómo el impío prospera en sus fechorías, prospera en todo lo malo que hace. Y Asaf se queja ante Dios. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que en un momento Asaf, en un versículo, dice: hasta que entré en la presencia de Dios, hasta que entré en el santuario, y Dios me mostró el fin del impío. Ahí está la clave de todo. Hasta que Asaf entró en el santuario, entró en la presencia de Dios. Es en su presencia cuando nos damos cuenta de que Él nos ama, de que Jesús nos ama. Y este amor nos mueve a amar a los demás. Un encuentro con Jesús nos da una nueva perspectiva sobre nuestra vida y el propósito que tenemos. Muchas veces antes de conocerlo buscamos satisfacción y sentido en cosas temporales o vacías. Sin embargo, cuando Jesús entra en nuestra vida, nos da una misión clara: amar a Dios y a nuestro prójimo, vivir en justicia, ser luz en medio de la oscuridad. Al igual que cuando Jesús se encontró con Zaqueo, el famoso recaudador de impuestos que se había alejado de Dios por su amor al dinero, vemos cómo Dios le ofrece perdón. Y Zaqueo experimentó un cambio radical en su corazón. Eligió dar lo que había tomado injustamente y vivir una vida nueva. De igual manera, el encuentro con Jesús puede llevarnos a una vida de arrepentimiento, de humildad, de restauración. Un encuentro con Jesús no solo cambia nuestra conducta, sino que transforma nuestra esencia, nos hace nuevas criaturas. Pero hay que tener fe. Fe en Él, creer en Jesús. Y hoy la ciencia se está encargando de que muchos no crean en Dios. Por eso existe tanta ciencia, para que muchos no tengan un encuentro personal con Dios. Si estás buscando paz, si estás buscando restauración, el encuentro con Jesús es la respuesta. No la ciencia, no un psicólogo. Jesús. Jesús es la respuesta. Y cuando Jesús te cambia, hay un cambio, nunca mejor dicho, profundo. Y eso se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Y eso, lo creas o no, te impulsa a vivir con fe, con esperanza, con amor. Solo cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Él es la clave de todo.
creer en Él, poner nuestra confianza en Él, tener fe en Él, en Jesús.